Hola, bendiciones pueblo, de verdad que grandemente te saluda el ministro Jeffrey Espinosa de San José, Costa Rica. Hoy quiero antes de empezar saludar a nuestros amigos grandes en el Señor, los que están apoyando nuestro ministerio, los que todavía siguen creyendo en esto, que no estamos empezando, pero vamos a seguir adelante predicando la palabra del Señor afuera de tiempo, ¿verdad? Hoy saludo a Warner también, mi hermano que está ahí siempre fiel conmigo, a Olman también Espinosa, a la gente que está ahí conmigo en el trabajo y me saluda todos los días y me apoya y sigue adelante, a Adam también, a mi amiga también, Piedad Sosa desde Colombia, a Ana de Argentina, a mucha gente que tenemos de amistad ahí, que nos sigue apoyando en Cuba, Venezuela, en Chile, Argentina, todas las naciones de este mundo, Nicaragua. Ahí seguimos y gracias a su apoyo, gracias por creer en este ministerio, gracias por creer en la palabra de Dios, porque realmente no es una palabra adulterada, siempre seguimos predicando la palabra de Dios, aunque a muchos no les gusta, pero hoy quiero traerle también un tema que es que tire la primera piedra. Hoy quiero hablar sobre este tema que ha sido un versículo totalmente agarrado para excusa para seguir pecando y decirle a uno, ¿quién eres tú para que tú me juzgues? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Y quién es ese Dios señalador, verdad? Pero hoy vamos a hablar solo Biblia. Hoy casi no voy a hablar yo mucho, sino que vamos a hablar solo Biblia para que no acortar los tiempos, porque son versículos que llevan una extensión que habla solo ellos y van a hablar solo la Biblia, para que la gente se le quite esa venda del que tire la primera piedra que esté libre de pecado, para que entiendan cómo fue Jesús a lo que hizo, para que sepamos y realmente veamos que esto no es que nosotros juzgamos, es la palabra la que lo dice, pero la persona que come Biblia sí sabe lo que se habla de la palabra de Dios. Bendiciones, amén. Vamos a ir a Juan, el 8, vamos a ir al famoso dicho, ¿verdad? Que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8, y dice como título, yo tengo la Biblia lenguaje actual, me gusta mucho para también predicar y estar ahí más, ¿verdad? Pero si la tienen va a ser un poquito, tal vez un poquito diferente a la que tienen de la Reina Valera, pero sí es el mismo mensaje. Ok, dice la palabra del Señor, dice como título, no vuelvas a pecar. Ok, bendiciones. Vamos a leer la palabra de Dios y lo ponemos en manos de Dios para que Dios ponga los oídos adecuados a la gente adecuada que quiera ser bendecida con el mensaje y la palabra del Señor Jesucristo. Los bendigo a todos en el amor de Cristo y ponemos todo esto en las manos de Dios para que sea un mensaje lleno de gracia y de favor y de poder. Un mensaje que es totalmente bíblico, hermanos. Los bendigo en el amor de Cristo. Amén. Vamos a empezar a leer en Juan 8, que dice la palabra de Jesús. Dice, por su parte, Jesús fue al monte de los olivos. Dice, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñar. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron, Jesús, maestro, encontramos esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley Moisés nos manda a que esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos hicieron esa pregunta para ponerles una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra, o el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Amén. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse. Comenzaron por los más viejos hasta que Jesús quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso en pie y le dijo a ella, mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió y le dijo, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que decimos con esto, hermanas? Que en unos versículos antes está el que tire la primera piedra que se libre de pecado, pero hay que seguir leyendo un poquito más adelante y le dice, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no peques más.
Entonces no agarremos este versículo bíblico que ha sido muy famoso para seguir pecando. Aquí en nuestro país decimos como para hacer carebarro, seguir haciendo lo que nos dé la gana y que no aceptemos corrección de otras personas. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para señalar? ¿Y quién eres tú para decirme, tire la primera piedra si no eres un pecador igual que yo, ¿verdad? Entonces agarramos este versículo como excusa para seguir pecando. Pero la palabra del Señor también, cuando seguimos leyendo un poquito más adelante, le dijo a ella, yo no te condeno, pero también te digo, no peques más, puede decirte. La palabra del Señor también habla, y quiero agarrar otro también, cuando Jesús hizo también otro milagro. Y vamos a ir aquí, estamos también en Juan. Voy a hablar solo Biblia. En Juan, nos devolvemos y vamos al 5. Estamos para Juan, es 5:14. Amén. La palabra del Señor dice en Juan 5:14. Entonces se puso el Señor. Vamos a leerlo en el 8, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí en el 6. Eso también fue cuando Jesús sanó un paralítico. Se recuerda que tenía que bajar un ángel para que tocara las aguas, y esas aguas cuando se hayan movido se tenía que meter a alguien para que fuera el milagro, ¿verdad? Pero el Señor ahí apareció, y apareció un sábado, que era un día de reposo, y hizo ese milagro. Pero también quiero enfocarme cuando dice el Señor, cuando hizo el milagro y le dijo a la persona que le hizo el milagro. Mira lo que dijo el Señor. Dice, cuando Jesús lo vio allí acostado, se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo y le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, estamos en el 7, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, otra vez Jesús llega y le dice, otra vez Jesús le habla, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Eso sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos, Pero eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él le contestó, el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos le preguntaron y le dijo, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. ¿Ok? Otra vez, Señor se manifiesta con poder, con misericordia, con sanidad, con perdón de pecados. A él le dijo, toma tu lecho y anda y camina. ¿Para qué? Para que recordara de dónde fue sanado. ¿Para qué? Eso qué quiere decir también el Señor, que cuando tú eres sanado, recuerda de dónde Dios te trajo. Pero también el Señor dice, y no vuelvas a pecar. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que recordar que había una vida vieja. Y ahora hay una nueva vida con Cristo Jesús, el cual también él dice, yo no te condeno, yo no vine a este mundo a condenar a nadie, sino para salvarlo, pero el que cree ya es salvado, pero para el que no cree ya es condenado. Entonces tú tienes que saber realmente qué es el favor y la gracia de Dios cuando Dios se manifiesta con el poder de salvación, con el poder de perdón de pecados hecho en la cruz del Calvario, para que tú no peques más. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero también tenemos que hacer una pausa y dice que si alguno está, estar es estar en Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que estamos hablando. A él también le dijo, toma tu lecho y camina, anda. Y él le recordó, tómalo para que sepas de dónde es que estabas postrado, dónde es que tenía el Satanás, dónde te tenía Satanás ahí postrado, para darte un ejemplo como diciendo, dónde tú estabas en pornografía, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en idolatría, en un montón de cosas. Recuerda. Pero también el Señor le dice, ve, camina y no peques más. Porque también la palabra del Señor dice que cuando alguien es limpiado y se vuelve atrás, dice que entran 7 espíritus peores. Eso es lo que quiere decir también esto, porque después será peor tu condición como la primera. Entonces hay personas que Dios los ha libertado, y las ha sanado, pero vuelven otra vez al fango, vuelven otra vez al lodo. Y lo que eran una vez, ahora son peores, porque 7 espíritus llegan peor que ellos. Amén. Eso es lo que también está hablando el Señor, para que podamos entender este mensaje.
para que poder aclarar un poquito lo que estamos leyendo. Por eso que el Señor dice, y no peques más porque va a ser peor tu condición. Ahí el Señor también está diciendo, ahí está la gracia, está el favor, pero también le dice, no sea carebarro. No vengas diciendo que todo es por gracia, que no me juzguen, que no me digan nada, porque es la misma palabra la cual te va a juzgar. Yo siempre lo he dicho, nada más el que come Biblia sabe lo que está en la Biblia y sabe lo que es la Biblia. Amén. Vamos a comer más Biblia. Amén. Sigamos. Vamos a ir ahora a Romanos 6.1. Vamos a ir a Romanos 6.1 para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de Pablo. Amén. Vamos a ir a Romanos 6.1 y oiga lo que dice Pablo en Romanos 6.1. Dice como título, vivimos gracias a Cristo. Amén. Y dice, vamos a ir del 6, del 1 al 23. Pues yo sé que vamos a leer Biblia y vamos a tomar un poquito de tiempo para poder leer todo. Pues que no solo es un versículo, no es solo un capítulo, no solo es un versículo pequeñito, no, hay que saber todo lo que Dios les quiere hablar a veces, ¿me entiende? Amén. Yo voy a tomar el tiempo para poder predicar todo esto. Amén. Mire lo que dice Pablo en Romanos 6.1. ¿Qué más podemos decir? Él pregunta, ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame todavía más? Por supuesto que no. Amén. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Estoy hablándole, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Para que no malinterpreten y no confundamos. Ok, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo por su muerte. Cuando tú te bautizas, dice que el viejo hombre se es echado en el agua y se va el viejo hombre. Entonces ya tú no puedes seguir pecando. Ahí lo está hablando del bautismo. Amén. Nos hemos unido a Cristo en su muerte al ser bautizados y morimos y somos sepultados totalmente, y somos sepultados con Él. Por eso morimos para nacer una nueva vida totalmente diferente. Eso mismo pasó cuando cuando Dios el Padre lo resucitó con el gran poder. Si al bautizarnos practicamos en la muerte de Cristo, también participaremos de nueva vida. Una cosa es clara, antes, hay que ponerlo bonito, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que ya no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios, hagan lo que a Él le agrada. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio y el amor de Dios. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que esclavos al servicio del amor de Dios, por eso debemos seguir pecando. Por eso no podemos, eso no puede ser posible. Ustedes saben de que ustedes saben de quien siempre obedece a una persona llega a ser esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir y obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de corazón las enseñanzas de quien se las dio. Ahora ustedes se han libertado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales de toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaríamos?
todos solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son un servidor de Dios. Así que, de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Fácil. Seguimos y vamos a ir con la palabra de Efesios 2. Vamos a ir a Efesios 2, del 1 al 4. Efesios 2. Vamos a ir a la palabra. Y mira qué bonito, porque todo lo que está hablando es Nuevo Testamento. No estamos diciendo que la ley, que eso ya está abolida, que ya está crucificada. No. Estamos hablando todo es Nuevo Testamento. Amén. Ahí está hablando que ya tenemos que ser servidores de Cristo y seguir a Cristo y no seguir pecando. Amén. Ahí estamos hablando. Vamos a ir a Efesios 2. Perdón, es que tengo que estar buscando la palabrita. Efesios. Vamos a seguir aquí. La palabra del Señor Jesucristo que nos quiere hablar. Estamos ya en Efesios. Vamos a ir a Efesios 2. Dice la palabra del Señor en Efesios 2. Mira qué bonito va a seguir hablando el Señor. Dice que siempre nos recuerda que antes, cuando tú no conocías a Cristo, estamos hablando que antes éramos esclavos del pecado. Antes, pero mira lo que habla la palabra de Dios. Perdón. Dice la palabra de Dios, Dios nos da vida. Eso estamos en Efesios 2. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que es Satanás, los demonios, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedezcan a Dios. Fácil. Usted era un esclavo de Satanás, tú eres un esclavo del pecado, tú eres un esclavo del mundo. Antes, ya no. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo, amando la carne más que el espíritu. Y nuestra mente, con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estemos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida en resucitar con Cristo. Nos hemos salvado por la gracia y el amor de Dios. Dios ha resucitado por Jesucristo, nos resucitó y nos dio lugar en el cielo junto a Él. Hizo eso para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor que Dios nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de Dios es un resultado de sus propios frutos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, el cual Dios ya había planeado desde antes. Así nos habla el Señor. Entonces no malinterpretemos esa gracia, que por la cruz del Calvario ahorita somos salvados, pero también decía, antes éramos pecadores, antes servíamos al mundo, antes estábamos ahí, pero ahora que conocemos de la gracia y el favor de Dios, pues dice que la salvación es gratis, pero no podemos seguir pecando. Aquí estamos hablando claros, ok, no malinterpretemos el amor y la bondad de Jesucristo en este tiempo, amén. Y seguimos en Efesios, vamos a ir al 4, amén. Aquí vamos a leer 4 y 5, va seguido esto, amén. Dice la palabra del Señor en el Efesios 4:17. Vamos a comer más Biblia. Dice, una vida nueva. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada, por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Por esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Por qué?
ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que le enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a la persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Hay que ser santos, buscar la santidad, ya no estar pecando. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ya no es que tiene la primera piedra, porque dice, no peques más. Amén. Ahora dice, ¿cómo vivir ahora? Toda la Biblia nos enseña, pero sí hay que comer Biblia. Amén. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad, aunque duela. Amén. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Amén. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe ser el diablo. No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. La tentación viene aquí, la tentación viene aquí. No tienes que entrar, pero dice que mente desocupada, taller del diablo. Amén. Quien antes fue ladrón, oiga, aquí está cambiando. Si tú aceptas a Cristo y antes vivías en esto, vea lo que dice la palabra. El que antes era, ya no. Dice, quien antes fue ladrón, deje de robar y ahora trabajan para bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas que necesitan. Ok. Nadie diga malas palabras, pero si usted dice que es nueva criatura y sigue diciendo malas palabras, aquí el Señor te está corrigiendo. No te estoy señalando, la palabra lo dice. Ok, él habló al ladrón, cambie su manera de vivir, ya trabaje con sus propias manos y bendiga con el sudor de su frente para el alimento a su hogar. También aquí dice, no digas malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Por eso, eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado, cuando estemos en el cielo totalmente y cuando somos sellados por el amor de Cristo. Verídicamente así va a ser. ¿Ok? Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Y es que aquí nos habla a todos, porque el mil primera pedrada que me pegas a mí, y siempre lo he dicho, yo siempre cuando predicas esa predicada es para mí, amén. Ok, pues es que yo no estoy diciendo que tú, no, no. Somos aquí nosotros, pues que Dios nos habla a nosotros, amén. Al contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense. Si no puedes perdonar a tu hermano, no es ofrenda. No digas que eres hijo de Dios, amén. Así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él. Amén. Él nos enseña todo. Deben amarse los unos a los otros, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es solo un delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales. Porque así es lo que quiere hablar el Señor, pero ni hablar pecados sexuales. Amén. Ni de indecencias ni abominaciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca estén satisfechos con lo mucho que tienen tendrán parte en el reino de Cristo, el Dios. Esto es tan malo como adorar a ídolos. Amén. Y dice, sigue aquí hablando, dice, vivir obedeciendo a Dios. Amén. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. ¿Ven? No conocen a Dios, es como vivir en oscuridad. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y antes ustedes vivían así porque no lo conocían, pues ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su escritura nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer
lo que les agrada a Dios. No hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver sus errores. Lo que el ministro ha hecho en estos días, mostrarle los errores. No estoy juzgando ni criticando. Amén. Dice, no hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver sus errores, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como en realidad es. Por eso alguien ha escrito, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbre. Tenga cuidado de cómo se comportan, vivan como la gente, no vivan, dice, perdón, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Oiga lo que dice la palabra de Dios. No se emborrachen en diciembre. Yo le puse diciembre. No se emborrachen en estos días. No se emborrachen nunca. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos e himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, al Padre, de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Eso nos habló en Efesios. Amén. Ahora vamos a ir a Colosenses. Amén, perdón. Vamos a ir a Colosenses, el 3, del 1 al 6. Perdón, es que ahorita está muy caliente. Ahorita aquí ha estado caliente en esta ciudad, aquí en Costa Rica. Colosenses 3, del 1 al 10. Vamos a ir a Colosenses. La palabra del Señor habla. La palabra del Señor dice Colosenses. Vamos a ir del 3, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dedíquese en toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado vida verdaderamente. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán de su gloria en gloria y en su presencia. Pero es que dice, ¿cómo debemos de vivir ahora? Por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero. Pues esto es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo eso. No se enojen, no busquen hacer el mal a los otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, porque cada vez que se aparece, dice, cada vez se parece más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no es judío. Amén. Ahí está hablando el Señor, tenemos que ser semejantes a Él. Ahí ya no importa si es judío o no judío, pero dice, ya no estemos en la vida pasada, porque ahora todos somos hechas nuevas. Por eso que dice que todos somos hechos nuevos. Aquí estamos hablando de la palabra del Señor Jesucristo. Ahora también vamos a ir a primera de Pedro. Amén. Nos falta un poquito más, hermanos. No se aburran de escuchar la palabra de Dios, porque aquí estamos tomando tiempo también para poder hablar y decir lo que Dios quiere hablar. Amén. Y estamos leyendo Biblia. Por eso yo sé que no quería hablar mucho, porque son temas muy largos que tenemos que comer Biblia para saber qué es lo que habla la Biblia. Amén. Vamos a ir a primera de Pedro, del 1. Primera de Pedro 1, 14. Dice la palabra de Dios. Vivan como hijos obedientes. Es que él nos está hablando de la vieja vida y la vida que estamos ahora, porque yo estoy hablando a gente cristiana, a gente que ya no ve que es que me están criticando, no, sino que es la palabra viva y eficaz, la que es cortante, la que entra y penetra y hace temblar y hace de todo. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1 al 4 y dice, ustedes antes
de que no conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos de Él. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia dice, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos y será de quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Amén. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró. Dice, porque Dios los libró de este modo de vida, que es poco provecho, la vida pasada. Por eso es que Dios los libró de ese modo de vida, de la vida antigua, que es un poco provecho y que ustedes aprendieron de sus antepasados, de todo lo que vieron de practicar de sus padres, de lo que practicaron sus abuelos. Por eso es que ya no tienen que vivir en eso, ¿ok? Y bien saben ustedes que fue para liberarlos. Dios no pagó con oro ni con plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero que sin ningún defecto. Amén. Eso es lo que habla en la palabra del Señor, que Jesucristo vino y fue sacrificado también para nosotros, para que tengamos esa nueva vida. Amén. Todo lo que vimos que practicaban nuestros padres, todos los pecados, borrachera, lujurias, hechicería, tarot, magia blanca, magia negra, que muchas veces hay jóvenes que crecieron viendo todo eso. Eso ya no tiene que ser en nosotros, porque ustedes son nueva creación de Dios. Pero es que Dios también está hablando que cómo es la nueva manera de vivir. Ya no tenemos que ser desobedientes. Toda la palabra lo está hablando claramente aquí. Vamos a seguir en Pedro y vamos a ir al 4. Amén. Dice la palabra de Dios también el 4. Cómo vivir como Dios quiere. Amén. Estamos dando palabra hoy. Amén. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Oiga, aquí no estamos hablando, el Señor dice que venga Cristo y tendrás mansión, tendrás casa, tu matrimonio se arreglará, un montón de cosas. No, dice que también estamos dispuestos a sufrir. Amén. Así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Amén. Porque alejarse del pecado es fuerte y es duro. Alejarse y predicar la palabra de Dios y recibir críticas y recibir un montón de cosas que no aceptan la palabra de Dios es duro. Y es un montón de duro, pero dice el Señor, bienaventurados cuando nos critiquen, cuando nos persigan, que desde los tiempos de Juan se sufre violencia y seremos puestos ahí como ovejas al matadero y que estamos en medio de lobos siendo ovejas. Aquí comprendemos y sabemos mucho, pues que la palabra de Dios nos habla claramente, pues que estamos haciendo nuestro trabajo bien y así es como sufrimos en este momento, pues que dice la palabra de Dios y quiero ponerla otra vez. Antes dice, ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida para hacer lo que Dios quiere. Por eso muchos tiempos ustedes vivieron haciendo lo malo que hace los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban y practicaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. ¿Y cuántos no le han pasado eso? Que uno viene a Cristo y ya los amigos lo dejan a uno. Ya como no estamos en la borrachera, ya como no estamos practicando el pecado, se burlan de nosotros y nos dicen panderetas, hipócritas, fariseos y un montón de cosas. Pues es que aquí también está hablando que tenemos que sufrir, pero ya no tenemos que practicar de ellos, ni tenemos que sentar con ellos para complacerlos. Amén. Dice, pero ya no tendrán que darles cuenta, dice, pero ellos ya tendrán que darles cuenta a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fácil. Amén. Que tire la primera piedra. Amén. El que no te condenó, el que no te juzgó, Dios sí te va a juzgar. Él es un Dios juez justo, pero también te habla conforme a la palabra y la palabra es la que te va a juzgar y Dios te va a juzgar en el día del juicio final. Amén. Para eso es anunciado Cristo las buenas noticias, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue,
por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Gálatas 5:19, que hemos conocido un montón ese versículo. Vamos a ir a Gálatas 5:19. Vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar. Me falta un poquito nada más. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19 y dice: obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. El Espíritu está en contra de los malos deseos, por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a hacer por la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Dice la palabra de Dios: no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas y muchos vicios, sus malos pensamientos, y adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean los unos con los otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan y se emborrachan, y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les había hecho antes, que los que hacen estas cosas no forman parte del reino de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, disculpen un poquito ahí por acaba de ser hermanos. De verdad, esto es lo que dice el Señor Jesús y eso es lo que habla claramente el Señor. Yo no lo estoy juzgando, dice aquí que no formarán parte del reino de Dios. Amén. Entonces es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y vamos a ir a primera de Juan. Juan. Ya nos despedimos de eso. Ya vamos a terminar con esto. Vamos a ir a Juan. A ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan. Amén. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Y dice la palabra del Señor, del Juan del 3, 5 al 24. Vamos a leer. Amén. Dice: vamos a leer el 4. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Amén. Y el que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios está junto con lo que es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. La palabra lo dice. Porque el diablo ha pecado desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón Jesús vino al Hijo, dice, por eso es que por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Dice la palabra de Dios aquí: ningún hijo de Dios sigue pecando. Amén. Ningún hijo de Dios sigue pecando. Entonces no digas que el que tira la primera piedra. Amén. No peques más. ¿Se recuerda el principio? Dice: no siga pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puedes seguir pecando, porque un hijo de Dios, dice, porque un hijo de Dios no puede seguir pecando. Amén. Dice la palabra de Dios. Seguimos. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Ay, santo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman los unos a los otros. Desde el principio se las pasan enseñando a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a los otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y que por eso mató a su hermano. Por eso fue lo que mató. Porque lo que Caín hacía era lo malo y el que hacía a su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos, dice, demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Por eso, si ustedes se aman los unos a los otros, es porque todavía está bajo el poder
de la muerte. Si ustedes no se aman, pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía no están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a los otros, son asesinos y saben que ningún asesino puede tener vida eterna. Por eso nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos demostrar vida para con nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no le ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos de demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa para nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y todo lo sabe. Amén. Amén. Vamos a ir ya. Ahora sí, hermanos, ahí está demostrando que quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que amar, pero no solo de palabras, sino de hechos también. No podemos seguir pecando, no podemos seguir maltratando, no podemos seguir a nada. Pero también la palabra de Dios me muestra y me dice claramente en eso, porque eso sí ya me voy a despedir, en lo que es Apocalipsis 22:11. Podemos ir a sus Biblias, Apocalipsis 22:11. Y mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Es que está muy fuerte, aquí ya sí está para arrancar cabezas de religiosidad. Aquí está para quitar las vendas que quieren que ser quitadas. Amén. Dice Apocalipsis 22:11. Dice la palabra del Señor Jesucristo. 22:11. Ok. Dice la palabra. Vamos a leer en el 10. Dice que está hablando de ver Apocalipsis, lo que es Juan y todo. Dice, además me dijo, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. Bueno, aquí puedo interpretar que Dios me está hablando. Dice, pronto sucederán que juzgaré conforme a todos sus actos, con todas sus cosas, sean buenas o sean malas, porque hoy ya les estoy hablando de lo que es bueno, que es comportarse como ser hijos, qué significa obedecer a Dios, qué significa ser un hombre diferente, qué significa estar en una nueva vida. Amén. Pero es que la palabra de Dios me está llevando a ese versículo y se me lo dio al final del Señor y me lo puso. Deja que el malo siga siendo lo malo y quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Así que haga el bien. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y el que se haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue aún más. Dice que el Señor, al que peque más, pero el que se santifique más. Pero es que también la palabra del Señor habla claramente, dice el Señor Jesucristo, que dice, por eso pronto será, deja que el malo siga haciendo lo malo y que tenga la mente sucia y que siga haciendo cosas sucias. Por eso es que con esta nos vamos a ir porque dice Romanos, oiga lo que dice el Señor, el que siga pecando, pues ya. Y el que santifique, sigue santificando. Pues que ya con Romanos dice la palabra de Dios, mira lo que dice Romanos. Y la palabra de Romanos es muy fuerte y es lo que vimos en este tiempo y lo que estamos viviendo. Amén. Dice la palabra en Romanos 1:25. Ahí dijo el Señor, deja que sigan pecando y el que tenga sus malos deseos sigan haciendo sus deseos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 1:25 y mira lo que estamos hablando, del tema de que estamos hablando. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que ellos quieran. Y sus malos pensamientos, lo que llega en su mente, lo que está ahí, la carne, la carne, su espíritu de desobediencia a Dios, los que son hijos del diablo. Mira lo que dice el Señor, que dice, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer cosas con su cuerpo vergonzosas. Y en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merecen ser adorados por siempre. Amén. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino que con otras mujeres. Y también hay hombres que se han comportado de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus propios deseos de tener relaciones con otros hombres. De modo que hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se
juzgaron. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que Dios es el que te va a juzgar. A lo que está diciendo el Señor, que ellos hacían con su cuerpo lo que ellos querían hacer. Ahí está hablando el Señor que también sufren el castigo en su propio cuerpo. ¿Qué es lo que habla el Señor ahí también? Que la paga del pecado es la muerte. Usted no puede estar aquí pretendiendo que se va a ir sin pagar. Aquí todo se paga. Pero también el Señor estaba diciendo que el que robe, deje de robar y empiece a trabajar. El que andaba en borracheras y el que andaba haciendo un montón de cosas ya no está en borracheras. El que maldecía, el que decía malas palabras ya no puede fluir en esas palabras porque dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. También, para resumir todo lo que hemos predicado, todo lo que nos ha enseñado el Señor, dice que el que busque la santidad se santifique más y el que quiera pecar siga pecando más. Y aquí dice que la propia, lo de la carne sigue diciendo que es como, se me fue, que sus propios deseos y ahora sufren por su carne, sus malas decisiones. ¿Qué es lo que puedo decir con esto? Que también quiere decir que si usted anda con homosexualismo, con un montón de cosas, también puede ser contagiado y también te puedes morir por SIDA, puedes ser contagiado por las cosas de relaciones sexuales, gonorrea, sífilis, papiloma humano, y es por tus malas acciones, por tus malos deseos. Si tú sigues predicando y tienes una vida doble, ya la palabra te va a juzgar. Si estás aquí y quieres buscar la santidad, pero sigues pecando, dice la palabra que eres hijo del diablo, porque haces lo malo. A cambio, los hijos de Dios se santifican y ven lo que Dios quiere hacer, que es santificarse, buscar el Espíritu, tener mansedumbre, ayudar al prójimo, amar al prójimo, no tener odio sobre los hermanos y un montón de cosas más. Aquí estamos hablando para poder quitar todas esas vendas religiosas, todas esas vendas de todo esto, todo lo hablamos conforme a la Biblia. La Biblia ya te juzgó, la Biblia ya te abrió las vendas, ya te abrió todo esto. Si alguien llegó hasta este tiempo, bendiciones. Si estás, perdón, si estás en este proceso, si estás en esto, quiero decirte que vamos a estar orando por ti, vamos a seguir adelante. Dios quiere cosas grandes para nosotros y yo te lo digo porque yo realmente fui un vil pecador y lo he sido por muchos años y todo. Así que hermano, pues sí me he podido santificar, he podido dejar muchas cosas. También quiero predicarles a ustedes el día de mañana, quiero predicar mi testimonio. Mi testimonio va en tres partes, cuando fui vendedor de drogas, cuando estuve en estas, también cuando caí en las drogas y también cuando Dios me levantó. Amén. Entonces, para decirte que para los que no me conocen, pues de ahí sí era un poquito y bastante pecador, ¿verdad? Entonces he comprendido todo lo que he estado leyendo, vivir también bajo la gracia de Dios y agradar a Dios por completo, casarme, dejar los vicios, buscar la santidad, buscar ayuno, oración, pero conforme lo hago porque también lo que predico lo he vivido. Así que, como lo he dicho, ahí lo dice también la palabra, que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún incrédulo, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún asesino, ningún hechicero, ninguno que se echa con varones, ningún afeminado, ningún idólatra, ningún santero, hechicero, brujo, satanista, una persona que no ama a su hermano, entrará en el reino de los cielos. Ese es el tiempo de que no digas que el que tire la primera piedra se libre de pecado, porque la palabra del Señor lo dice claramente. Amén. Bendiciones, que esta enseñanza que fue un poquito larga, porque hablamos mucha Biblia, ella es mi hija, saluda a la cámara ahí. Bendiciones, de verdad que ha sido para la gloria y la honra de Dios. Aquí está mi hija siempre apoyándome, ella escucha la palabra del Señor. Así que hermanos, estamos aquí confiados claramente en el Señor, amén. Y que eso sea para la gloria y la honra del Señor. Aquí seguimos predicando la palabra, amén. Bendiciones. Y recuerda, Cristo quiere que se santifique más porque vendrá el día en que será juzgada la tierra y nosotros somos los que vamos a juzgar el mundo. Amén. Que tus vestiduras estén blancas, que no estén sucias. Y esto no es de que Jeffrey o otro ministro está criticando, no, sino que te está predicando la palabra de Dios. Muchas veces sentimos que nos critican porque a veces no leemos, porque a veces pensamos que nos están tirando, pero la palabra de Dios, si usted la lee, pues que dice que es cortante, es una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo y nos hace temblar, amén. Pero yo creo que también la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, amén. Perdón por extenderme un poquito, pero a veces hay prédicas que duran una hora, ¿verdad, amén? Y que sea de bendición, hermanos. Y gracias, y estaremos predicando la palabra de Dios. Prepárense porque también viene ahorita una palabra profética, interpretación de lenguas que va a ser poderosa para la vida de ustedes. Dios me está llamando a predicarle a los pastores que están sufriendo.
a los pastores que han sido fieles hacia Él. Hay una palabra profética para ustedes, ministros, evangelistas, profetas, ovejas que están ahí, están siendo fieles. Dios quiere darles una palabra de reino, de gobierno, y quiere levantarlos y animarlos para que sigan adelante. Amén. Bendiciones. Los amo en el amor de Cristo.